Lo dijo él. A primera hora. A ver, aquí alguien miente. Y vuelvo a recalcar el comentario del día de ayer, audiencia. Y esto, les invito a tener ese criterio crítico sobre lo que nos dicen o no nos dicen los políticos, porque alguien miente, pues. O mienten los señores de Pachacutic, o miente el ministro del gobierno, que ya vamos a escuchar una declaración de anoche, ¿ya? Yo sinceramente me inclino a pensar que quien miente es el bloque de Pachacutic y no el ministro de gobierno. Por un tema sencillísimo. Porque se tomaron una foto, porque se reunieron en el despacho del ministro. ¿Ya? Se tomaron una foto. Y aparecieron todos ahí sonrientes. No se vio ningún rostro de incomodidad allí. Aquí alguien miente. No pueden reconocer los alcances de un diálogo y de un acuerdo que el gobierno asegura existe, porque ese acuerdo según el gobierno existe. Ahora, aquí está claro que los asambleístas de Pachacutic están actuando a espaldas de la coordinación nacional de la organización política. Lo están haciendo por su lado, independientemente de lo que piense la dirigencia del movimiento Pachacutic, que tiene una coordinación nacional que lidera Guillermo Churuchumbi. Y ayer, por ejemplo, hubo una declaración de Verónica Albuja, que forma parte justamente de esa coordinación nacional en representación, entiendo, de Guillermo Churuchumbi. Fue la primera declaración en donde desmintió que Pachacutic tenga un acuerdo con el Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que dijo Verónica Albuja en declaraciones a los medios de comunicación. Póngale, por favor. Estamos enfocados en cumplir el mandato de las organizaciones de base y de la ciudadanía. Todas estas decisiones han sido en consejos políticos nacionales, en 18, 3 convenciones regionales y una nacional, entre las que podemos anotar: establecer una amplia política de alianzas con distintas organizaciones y sectores sociales, como mecanismo más adecuado para la construcción del Estado plurinacional, equitativo, democrático, de justicia, respeto a la naturaleza. Rechazo del modelo extractivista, defensa de los derechos individuales y colectivos, defensa de la democracia, no a la injerencia militar ni política de potencias extranjeras, derrotar a la delincuencia organizada y no a las privatizaciones, trabajar por la construcción de un proyecto antineoliberal como propuesta a la crisis. Hoy nos ratificamos enfáticamente en este mandato entregado, así como en el objetivo original del movimiento Pachacutic, de constituirse en un espacio amplio de convergencia de las izquierdas y de las organizaciones sociales populares del Ecuador. Desde la Coordinación Nacional informamos que no existe ningún acuerdo con el gobierno y nos mantenemos firmes en las decisiones colectivas y nos ratificamos en seguir firmes en nuestro proyecto político e histórico. Ojo con lo que dice la señora Albuja. Desde la Coordinación Nacional nos ratificamos que no existe ningún acuerdo con el Ejecutivo. Pero mi gran pregunta es a la coordinación de Pachacutic, a Guillermo Churuchumbi, a Verónica Albuja, si esa declaración que hicieron ayer representa también a los 9 legisladores. A mí me da la impresión que no representa a los 9 legisladores, o al menos a la mayor parte de los 9 legisladores, a los 7 que se reunieron. Y ayer José de la Gasca dijo que estuvieron 7 más un asesor de una de las legisladoras ausentes y que la única que no estuvo presente es Mariana Yumbay. Me imagino que se refiere al asesor de Niera Farinango, que no estuvo allí presente. Ojo con ese detalle. Pero dice que desde la coordinación no existe acuerdo. La pregunta es, ¿qué pasa con los legisladores? Y está claro, perdónenme, no quiero ser agorero del desastre, pero a mí todo esto me invita a pensar que este bloque no es un bloque, que este grupo de legisladores, de 9 legisladores, está a un pasito, a un tris de romperse. ¿Qué le dijo Leonidas Issa ayer en la colega Radio Sonorama a la periodista María Sol Borja al emitir una declaración sobre este tema? Escuchemos justamente a Leonidas Issa en ese diálogo. Póngale, por favor. Lo que queda claro es que el ministro de la Gasca mintió al país. Lo que está claro es que no hay ningún acuerdo en este proceso. El movimiento Pachacutic se mantiene, los asambleístas se mantienen. Seguramente habrán voces que ya hemos visto de compañeros de la Amazonía que han tenido mucha cercanía con el gobierno, que seguramente no se va a poder mantener los 9 asambleístas, pero hay una mayoría que va a mantener en la línea de lucha del movimiento indígena y de la CONAI. En consecuencia, creo que nuestra relación, mejor dicho, la CONAI con el movimiento Pachacutic se mantiene. Gracias. Ojo con lo que acaba de decir Leonidas Issa. Él ya pone aquí la posibilidad de que se rompa
el grupo de legisladores de Pachacútec. Él dice que por lo menos una parte. Ojo con esa declaración de Isa de anoche, en entrevista con María Sol Borja en Radio Sonorama, que acabamos de escuchar. Yo creo que esta declaración de Isa, que me parece que es una de las primeras que él ha formulado luego de su reacción ayer en un comunicado que también lo revisamos junto a ustedes, da cuenta de que efectivamente me parece a mí que están hechos al dolor sobre lo que va a pasar con ese sector que se va a romper. Creo que esto es inevitable. No se precisa ser adivino ni tener la bola de cristal, es simplemente ver las acciones. Yo les voy a contar algo. Ayer durante toda la jornada tratamos de buscar a los legisladores que aparecieron en la fotografía. Cristina, que es la persona encargada de la coordinación, durante todo el día estuvo tratando de conseguir entrevistas con alguno de los legisladores. Dijeron, no vamos a hablar sino después del 14 o 15 de mayo, primero. Después nos había confirmado para mañana a las 7:30 de la mañana el asambleísta electo Alex Toapanta, quien es el coordinador del grupo de legisladores. Hace 10 minutos nos acaban de cancelar la entrevista para mañana. Está claro que no quieren hablar. Y la gran pregunta es, ¿por qué no quieren hablar? Porque además anoche tuvo que salir el ministro de Gobierno, José de la Gasca, a decirles, señores, si hay acuerdo. Por eso ninguno de los legisladores que participó en la sesión, en este encuentro de anteayer con el ministro de Gobierno, ha salido a desmentir las declaraciones del ministro. ¿Qué dijo el ministro de la Gasca anoche? Póngale, por favor. Nosotros nos hemos reunido la tarde de ayer, la mañana y tarde de ayer, una reunión que duró aproximadamente de las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, conversando con los asambleístas electos de Pachacútec. 8 de ellos estaban ahí presentes, 7 personalmente, una estaba a través de un representante, un asesor, una faltó, la señora Mariana Yumbay, y conversamos sobre los problemas del país, sobre la situación que debe de hablarse dentro de las cosas en la asamblea. Esto fue una reunión completamente transparente, diáfana, no fue adentro de una sala de hotel o de una habitación de hotel como otrora se veían en los escándalos públicos como los pativideos y todas esas cosas. No, esto fue una reunión de país, abogando por los temas que nos interesan. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de recursos hídricos, sobre lo que debe de ser la mirada conjunta de las agendas legislativas y sobre todo también de los espacios que debe ocupar un grupo de asambleístas como Pachacútec dentro de la nueva asamblea. Y en el marco de eso tenemos acuerdos. Yo no he visto a ninguno de los asambleístas que estuvo ayer reunido salir a desmentir que hubo un acuerdo. Por el contrario, he visto a una asambleísta, la señora Yumbay, que no estuvo ahí presente convenientemente para después salir a tratar de denostar o desmentir algo que claramente ocurrió. Yo lo que sé es que ayer tuvimos un acuerdo y que sigue vigente ese acuerdo. Y vayan y pregunten ustedes a los asambleístas que estuvieron ahí conmigo, que lo pueden ver en la foto, si es que es mentira que hubo un acuerdo. Los números no quiero pronunciarme todavía, lo que sí sé es que estamos consolidando un gran grupo para asegurar la gobernanza y eso es lo importante. Seguimos en conversaciones con algunas otras personas. Esto dijo de la Gasca. Por eso digo, ¿alguien miente acá? Yo me inclino a pensar, perdónenme, por los hechos, por las declaraciones, por las fotografías, por las reacciones, por los silencios, que quien dice la verdad es el ministro de Gobierno, o al menos se comprometieron y luego metieron retro. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me dice Arturo, que es además un conocedor de los temas de política y de gobernanza. Una de las principales reglas de la negociación es que con quien negocias tenga la capacidad de decisión. Mal mapeo de la contraparte. Capaz si los 9 asambleístas se vendieron, pero les tocó meter retro. Tal vez no los 9. Aquí vamos a buscar una declaración de Mariana Yumbay para que ustedes también la escuchen, que es la única que no asistió. Porque también ayer recibió la crítica del ministro de la Gasca. Estuvieron 7. Y los 7 decidieron posar para la foto. Ayer la Domi Vivanco, por ejemplo, la querida colega de la Posta, daba cuenta justamente de que aparentemente no había acuerdo y se apuraron con la fotografía y que fue una reunión atropellada. Pero, digamos, si había incomodidades allí, ¿cómo es que toman una foto y todos aparecen posando y reiritos? Pues yo en la fotografía no vi a nadie incómodo. No noté a nadie ahí incómodo que obligado para tomarse la fotografía. Y simplemente si no quieres no te tomas la foto. Y si no hay acuerdo, no te levantas y no te tomas la foto. Le dices, ministro, sigamos conversando, todavía no hay un acuerdo.
porque así son las negociaciones políticas. El problema es que le mienten al país y esa es la naturaleza de la crítica. Por acá alguien me decía, empezó el polémico Vela. No, señores. Aquí los políticos tienen que aprender a decir la verdad y dejarse de tonterías. Dejarse de ser tránsfugas. Dejen de ser tránsfugas. Díganle a la gente la verdad de la milanesa. Así como De la Gasca dice que fue una reunión de un hotel, fue en el despacho, posteó la fotografía y él explica los términos de la conversación, donde hablaron de algunos temas donde va a ser muy complicado que llegue el ejercicio de la gobernanza, se pongan de acuerdo. Lo más importante en este momento para las partes es asegurar los votos para llegar el 14 de mayo con una mayoría que les permita ese mismo día hacerse de la presidencia a las 2 vicepresidencias y distribuir el Consejo de Administración Legislativa CAL. Lo otro seguramente ya vendrá después, pero díganle la plena a la gente, que fue un poco parte de las inquietudes que ayer planteé. Si es un acuerdo coyuntural, si va a ser de mediano o largo plazo, si se han puesto de acuerdo sobre puntos mínimos respecto de los temas que realmente le interesan a la gente. Por este tipo de cosas, es que el común de los ciudadanos repudia la política y repudia a los políticos, pues. Por eso es que las legislaturas, más allá de las cifras que ayer presentaba la presidenta de la Asamblea Nacional, que supuestamente tiene 30 y pico de % de aceptación, no sé si eso sea cierto. No sé, no lo sé. Pero las legislaturas históricamente han tenido porcentajes de aceptación bajos porque la gente repudia las prácticas de los políticos. Porque en el Ecuador los políticos se han acostumbrado a mentirnos a los ciudadanos. Y nos mienten en la cara y nos mienten descaradamente, porque les cuesta reconocer si tienen una alianza o tienen un acuerdo. Decirle a la gente, vean señores, con el gobierno nosotros tenemos distancias pero monumentales, siderales respecto de la visión ideológica, de la visión política, de la visión económica, del extractivismo, del manejo de los temas de inclusión económica y social, de salud, educación, todo lo que ustedes quieran. Pero en este momento se precisa asegurar los votos para poder garantizar un manejo administrativo desde el primer día adecuado de la función legislativa. Díganle a la gente la verdad. Pero se dan las vueltas y hacen unos ejercicios, pero ahí de contorsionismo, ¿no? Se dan las vueltas y no saben cómo explicar. Y después cuando se les critica, se resienten, se ponen bravos, no les gusta, estigmatizan a los críticos, porque así son los políticos en este país. ¿Qué dijo Mariana Yumbay? Mariana Yumbay ayer fue abordada por algunos colegas. Y Mariana Yumbay decía a Carlos Roberto Rueda ayer, en su cuenta de ex, que ha dado algunas pistas sobre cómo llega Pachacutic a la sesión del próximo 14 de mayo. Póngale, por favor, tenga la bondad. En este momento estamos unidos, pero no podemos garantizar de todos. Ustedes conocen perfectamente, lamentablemente hay gente que se va y eso ha ocurrido continuamente, desafortunadamente, en la Asamblea. Personalmente aspiro que los 9 nos mantengamos de manera unánime, juntos, porque ese es el clamor de las bases de nuestro movimiento Pachacuti. Que juntos luchemos por la cristalización y ojalá la materialización de los distintos derechos. Porque se hablaba que hay una separación entre los asambleístas de la Amazonía 3, al menos con los de la Sierra Centro. Bueno, no hay ninguna separación, todavía nos mantenemos unidos y aspiro que esa unidad se mantenga. Qué pena decirle a Mariana Yumbay, con todo el cariño y el respeto, creo que no van a llegar unidos al 14 de mayo. Lo que le pregunta a Carlos Roberto Rueda, ¿no? Estas visiones distintas entre los asambleístas de la Sierra Centro respecto de los amazónicos. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que los amazónicos rompan con el resto de la bancada o el resto del sector político de Pachacutic. Simple. Porque la Amazonía, a través de la Confeniae, de la CONAIE, que es una de las filiales de la CONAIE, ha estado cerca del presidente Noboa. No me extrañaría para nada. Yo, créanme, apuesto, con el riesgo de que puedo perder, ¿no? Pero apuesto a que llegan al 14 de mayo, no llegan los 9 sólidos. No llegan. Se van a partir. Justamente por estos movimientos y por estos silencios que se han generado en las últimas horas. Como dice María Eugenia Molina, todo comunica. Y la foto comunicó bastante. Entonces no nos vengan aquí a ver la cara de tontos. O sea, en serio. O sea, de verdad, creen que los ecuatorianos somos giles, somos tontos. Se toman una foto y luego niegan lo evidente.
y prefieren guardar silencio. Entonces, hay otros dirigentes de la CONAIE, de Pachacutic, que niegan el acuerdo mientras hay un silencio de los partícipes de la reunión. Y un abrazo al bichito Ceballos. Javi, bienvenido, buen día. Dice, en la asamblea desde hace varios días atrás ya se hablaba que Pachacutic no iba unido y que los de la Amazonía se van con ADN. Ahí está el Javier que cubre los temas legislativos. Lo que dijo Isa no es novedad. Van a llegar partidos, pero reconozcan las cosas ante el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre justamente y por qué tanta polémica? Audiencia, ¿qué hay que explicar? ¿Qué va a pasar con la próxima legislatura? Póngame el arte, por favor, de Diario el Comercio. Esto publicó Diario El Comercio. Esta fue la distribución original, o esta es la distribución original de la Asamblea Nacional. O sea, esto va a sufrir variaciones. Pero tras los resultados electorales del 9 de febrero, confirmados ya les han entregado las credenciales, están en el proceso de entrega de credenciales a todos los asambleístas electos. En la fotografía original, usted tenía este hecho inédito, que lo hemos revisado en varias ocasiones con ustedes. Una asamblea partida en dos, una asamblea prácticamente bipartidista, en donde dos organizaciones políticas concentran casi el 90% de la representación legislativa. Revolución Ciudadana había ganado 67 curules, Acción Democrática Nacional ADN 66. Para poder tener mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional, se requiere 77 votos. ¿Para qué sirve la mayoría absoluta? Sirve para aprobar leyes, por ejemplo. Sirve para aprobar reformas parciales a la Constitución, por ejemplo. Sirve para censurar y destituir a determinadas autoridades, no ministros de Estado. Porque para ministros de Estado usted necesita 102 votos, va a necesitar 102 votos en la próxima asamblea, pero hay otro segmento de autoridades que se los puede destituir, censurar y destituir con 77 votos, que será la mayoría absoluta. Y sirve para elegir autoridades legislativas. Entonces hay que llegar al 14 de mayo con ese número mágico de 77. Ni RC ni ADN por sí solos tienen ese número mágico de 77. A RC le faltaba 10, ADN le faltaba 11. Entonces, ¿qué le queda a usted? ¿Con quiénes puede negociar? ¿Con los 9 de Pachacutic? ¿Con los 5 socialcristianos? Eran 14. ¿Con los 3 de movimientos locales? Y con un asambleísta de Construye. Estamos hablando de 18 votos. Es lo que le queda. 18 votos. Para poder negociar. Gracias por el arte. ¿Qué es lo que pasa en estas horas? Revolución Ciudadana perdió una legisladora, Mónica Salazar. Algunos vaticinaron, yo no sé si finalmente se vaya a cumplir ese vaticinio, pero algunos vaticinaron que Revolución Ciudadana iba a perder al menos 8 legisladores. Revolución Ciudadana se reunió un buen día, se tomaron una fotografía y juraron y rejuraron que se mantienen los 66 unidos. Yo siempre en el tema de la política lo tomo con pinzas, porque miren ustedes que luego de que juraron y rejuraron unidad, a las pocas horas vino la asambleísta reelecta Ana María Rafa a denunciar a una de sus compañeras, a la asambleísta Yela, por el caso Ligados, por el tema de los audios atribuidos al señor Augusto Verdugo. ¿Ya? Tienen 66. ADN asegura que de los 66 tiene 3 seguros más, 69, y está negociando con otros sectores políticos. Justamente por eso, los votos de Pachacutic terminan siendo claves, decisivos. Porque digamos que ADN, vamos a imaginarnos que ADN tiene 69 seguros, 66 propios más 3 adicionales. Ahí tiene 69. Seguramente la asambleísta excorreísta Mónica Salazar se sumará a la bancada o al sector político, digamos que suman 70. Y tienen 4 o 5 socialcristianos más, no les alcanza, necesitan a Pachacutic. Y si no tienen a todo el bloque de Pachacutic, necesitan partir al bloque de Pachacutic. O sea, Pachacutic es el movimiento, como bien lo titula Diario Expreso, es la organización política bisagra de la actual legislatura, de la próxima legislatura. Bisagra. Esos 9 votos van a ser claves. Y por eso sostengo y vaticino que ese sector político va a llegar partido al 14 de mayo. Yo en lo personal, al día de hoy, 8 de mayo. Faltando 6 días para la instalación de la próxima legislatura, vaticino que ADN va a tener mayoría.
Yo no veo condiciones políticas para que Revolución Ciudadana pueda alcanzar 77 votos. No, no las veo. No las veo. Yo sí veo condiciones políticas para que ADN pueda lograr la mayoría de 77. Pero ¿de qué manera lograr esa mayoría? Partiendo bloques. Y se va a partir Pachacutic. Se va a partir. Lamentablemente Pachacutic otra vez, y vamos a hablar ya mismo con Napoleón Santos. Pachacutic está demostrando, como dijimos el día de ayer, la ausencia de consistencia político-ideológica. Pachacutic hace rato perdió ese norte que le permitió emerger con fuerza a partir del año 1996, cuando se convirtió justamente en el brazo político de la CONAIE, cuando tenía una visión político-ideológica claramente definida del centro hacia la izquierda. Hoy Pachacutic no se sabe qué es. No se sabe qué es. Y con estas declaraciones que acabamos de revisar, Pachacutic se va a partir. Y repetimos la película del año 2021. Pero una vez más, díganle la verdad a la gente. Si no quieren que la gente repudie a los políticos, aprendan a decir la verdad. ¿A cuenta de qué se parte una bancada? ¿A cuenta de qué deciden respaldar a cierto sector político? Aquí vamos a otra discusión, la famosa discusión del transfugismo, ¿no? ¿Cómo llegas auspiciado por una organización política con el músculo de esa organización política? Porque hay casos en los cuales hay legisladores en determinadas provincias que llegan por su propia fuerza política. Hay políticos que son caciques o que tienen una gran aceptación a nivel local. Y solitos llegan, solitos. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia política del país. Pero en la gran mayoría de casos, hay legisladores que llegan gracias a la fuerza del partido o de la organización política que les apoyó. Y resulta que ganan la elección y de pronto se voltean, se viran. Esto que se llama el transfugismo político. Son campeones para el camisetazo. Entonces, claro, vamos a asistir otra vez a una asamblea que al instalarse va a presentar camisetazos. Ya hubo uno en Revolución Ciudadana. Ya hubo uno. Un camisetazo en Revolución Ciudadana. Estoy convencido que va a haber camisetazos en el movimiento Pachacutic. Y por eso la gente repudia a los políticos. Vamos a ver qué nos dice más adelante Napoleón Santos sobre este tema. Cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.